Saludos, hermanas y hermanos en Cristo y María. Bienvenidos a Avanzando contra Viento y Marea. Quien les habla es Héctor Reyes Baerga. Como en todos los programas, hoy nos acompaña el reverendo diácono Manuel Cruz Correa de la parroquia San Felipe Apóstol. ¿Cómo se encuentra, reverendo diácono? Buenas noches a todos y bienvenidos a nuestro programa. En Hechos de los Apóstoles 10, 34 al 38, Pedro describe a Jesús y cito: pasó haciendo el bien, curando a todos los oprimidos por el diablo, ungido por Dios por la fuerza del Espíritu Santo, porque Dios estaba con él. Y hoy en nuestro programa vamos a hablar de una persona que ha estado cerca de eso. Se ha pasado haciendo el bien, ha ungido a muchas personas, a muchos enfermos con esa fuerza del Espíritu Santo, y Dios siempre ha estado con él. Sí, y pues claro está, vamos a estar hablando todo el programa sobre Padre Rafael Suazo. Y para ello, pues hemos tenido el placer de poder tener con nosotros a Padre Néstor Yulfo Hoffman de la parroquia Santuario Santo Cristo de los Milagros. ¿Cómo se encuentra, Padre? Espectacularmente bien. Y si vamos a hablar de Suazo, mucho mejor. Bien. También vamos a tener el Padre Ronnie Algarín Rosado de la parroquia San Felipe Apóstol y vicario general de la Arquidiócesis de San Juan. ¿Cómo se encuentra, Padre? Muy bien, gracias a Dios, Héctor. De hecho, soy vicario de pastoral. El vicario general es obispo auxiliar. A lo mejor están queriendo decir algo. Estoy muy contento de trabajar con nuestro hermano y amigo y padre en el camino, Padre Rafael Suazo Martínez. Gracias a Dios que no soy profeta, así que, ¿verdad? No esté tranquilo todo el mundo. Y por último, y no porque sea menos importante, tenemos a nuestro hermano bien querido, a Miguel Cruz Ayala, desde el municipio de La Florida, allá en Estados Unidos. ¿Cómo se encuentra, Miguel? Me encuentro bendecido y sumamente honrado con estos dos sacerdotes santos que están aquí con nosotros y el diácono, y contigo, que no te veías años también, así que estoy muy contento de estar compartiendo con ustedes. Muy bien. Y entonces, pues, vamos a utilizar una cita para comenzar a hablar de Rafael Suazo, del Padre Rafael Suazo. Papa Francisco nos dice en una de sus homilías lo siguiente: dice que ser sacerdote es jugarse la vida por el Señor y por los hermanos, llevando en carne propia la alegría y las angustias del pueblo, invirtiendo el tiempo en escuchar para sanar las heridas de los demás, ofreciendo a todos la ternura del Padre. Pareciera que cuando Papa Francisco estaba escribiendo esto, estaba pensando en Suazo, porque creo que en cada una de estas palabras se describe muy bien quién era Padre Suazo y qué ha representado a través no solamente de su vida como sacerdote, sino también como el hombre. Padre, ¿verdad? Rafael Suazo, el hombre, el hermano, el amigo, el compañero, sacerdote, y así sucesivamente. Entonces, pues queríamos empezar a estar hablando, y para eso vamos a permitir que Miguel pues, sea el que nos hable un poco de lo que es ser pastor con olor a oveja. Claro está, hablando de su experiencia con Padre Suazo. Así que, Miguel, es todo tu tiempo ahora. No, gracias. La historia mía con el Padre Suazo se remonta del fin del 1985, cuando él estaba en la parroquia de San Juan Evangelista en Torrimar. Yo estaba vendiendo carros en un dealer de Cagua y aparece pues este sacerdote en el lobby, que yo le había vendido un carro a un diácono que él tenía en esa parroquia. Entonces el curioso como es, mirando los carros, pues ya ahí fui yo a atacarlo, a ver si le vendía algo. Entonces cuando le veo el cuellito de sacerdote, yo le digo, no me hables de la iglesia porque yo estoy excomulgado. Entonces él me dice, ¿sí? Pues mira, pero no te preocupes, ven a la oficina mía que te voy a hablar de mis hijas, que tengo unos retratos ahí que te las quiero enseñar. Y lo llevé a la oficina. Tuvimos una charla muy amena y él me hizo 2 o 3 preguntas. Me dijo, ¿y con quién tú vives? Y yo le digo, bueno, yo vivo con mi mamá. Ok. ¿Y no tienes ninguna novia? O qué? Y dice, bueno, tengo muchas novias, tengo varias. ¿Y no vives con ninguna de ellas? No, no vivo con ninguna de ellas.
Me dice, ¿quién te dijo a ti que tú estás excomulgado? Y yo, bueno, yo no sé, yo no comulgo hace 1000 años. Me dijo, no, vete un jueves a mi parroquia. Y el próximo jueves no fui. Y él volvió al dealer a servicio con el carro del diácono y me dijo, oye, me quedé esperando el jueves pasado. Y yo dije, contra, esto es en serio, porque eso fue como un clic de amor a primera vista, ¿no? Y yo le dije, el próximo jueves voy a ir. Eso fue por allá en el 85 y sin temor a equivocarme, han pasado estos 30 y pico de años y yo no he faltado un solo domingo más a la iglesia desde ese tiempo. Es muy difícil hablar del Padre Suazo sin emocionarme, pero vamos a tratar. Seguimos para adelante. Pues ese es el cura. Mira, el cura para mí, yo sin temor a equivocarme, tengo que decirle que todo lo que yo tengo en esta vida se lo debo a él. Y todo es todo. Todo es todo. Mira, cuando nosotros, él lo mueven de Torrimal a Carolina, ahí yo me mudé con él. Y me mudé con él a una casa que tenía la familia en Country Club y allá vine. Yo de Guaynabo me mudé a Country Club para seguir al cura. Que el cura es mi papá. O sea, yo tengo el respeto a mi padre por toda la vida, pero la figura mía paterna básicamente es el Suazo. ¿Por qué? Mira, gracias al cura yo anulé el matrimonio. Ese proceso de anulación de matrimonio arrancamos a hacerla y arreglamos eso. Tuvimos 2 o 3 años ahí en limpieza, si vamos a ver, que cualquier noviecita que apareciera por ahí, el cura me la espantaba, porque muchas de ellas eran divorciadas, ¿no? Entonces yo estaba enamorado de una de ellas y me decía, ¿tú te vas a casar con ella? Y yo, no, yo me voy a casar con ella, imagínate. Voy a anular el matrimonio para casarme. Me dice, bueno, pues, fuera. Y ahí me iba espantando, muchachita. Porque, ¿qué pasa? Yo tenía 2 hijas en 2 matrimonios diferentes. Y otra gestión que hizo el cura conmigo como buen papá fue buscar la custodia de esas hijas. O sea que si a un padre es difícil tener la custodia de una hija, pues yo tuve 2 hijas en 2 matrimonios diferentes con custodia. O sea, fíjate tú cómo la vida va cogiendo forma. La universidad que había dejado, la terminé. El matrimonio que había sido un desastre se anuló. Las hijas, pues que estaban por ahí, que yo las buscaba los fines de semana, pues prácticamente me dieron la custodia de esas niñas. Esas niñas de 7 y 13 años, que para él Suazo es el abuelo. O sea, para esas niñas son su abuelo, es el abuelo Suazo. Le debo eso, le debo la custodia de las niñas, le debo la anulación y hasta el matrimonio. Porque Nanette, los que me conocen, pues saben que yo a Nanette la conocí ahí en San Felipe, ¿no? Y Nanette tocaba en el grupo de la Gran Familia de Dios, que también se lo debo al Padre Suazo, porque ahí cuando llegamos a San Felipe Apóstol, pues él necesitaba un coro que hiciera las misas de aguinaldo de él, que eran las mejores misas de aguinaldo de Puerto Rico. Pero yo no sé nada de música, yo lo único que tocaba, nada, yo no toco nada. Y ahí formó ese cura el coro de la Gran Familia de Dios, que este noviembre cumple 33 años. Bueno, pues ahí estamos. Ahí Nanette, yo no podía ni mirarla, porque imagínate, yo estoy un muchacho que estoy casado, con 2 hijas. ¿Cómo voy a ir a pedir una señorita a la casa? Pues mira, todo eso se dio gracias a esa preparación. O sea que entonces tiene carrera, familia, o sea, la anulación, la graduación de la universidad, volver a la industria de seguro, porque ese cura me llevaba a mí hasta conseguir el trabajo. O sea, él era la recomendación para mí para ir abriendo el camino, como decía él, que él estaba como puliendo un diamante. Y yo lo dejo con su cosa, pero déjame decirte, es ese director espiritual que todavía hoy extraño, de que leía mi libro, y yo sin esconder páginas. Ese señor que me decía, tírate por ahí, y yo me tiraba. ¿Entiendes? Y básicamente por eso es que digo que todo lo que yo en este momento tengo, se lo debo al cura. Y es hoy, la herencia que el padre me deja a mí, es el matrimonio estable y unos buenos hijos que tengo gracias a
aquel se me cruzó en el camino. La carrera laboral que tengo que, en la industria de seguros que había dejado y volví con el padre Suazo, que me pone hasta en contacto con el padre del padre Yulfo, porque estaba también en la industria de seguros, en General Access, me acuerdo. Oye, él fue haciendo mi vida. O sea, yo no pierdo en decir eso, que todo lo que tengo se lo debo. Y la vida de fe orientada al servicio, que no es otra cosa que también se la debo a él. Uno de mis hijos que nacieron de ese matrimonio de Nanet, pues se llamaba Rafael, como Rafi. Era Rafi por Suazo. Y yo no puedo decir que yo tengo hijos favoritos porque me meto en problemas con ellos, pero él sí tenía un nieto favorito. Ese Rafi era el nieto del cura, su nieto favorito. Y te acuerdas, Manolo, como él lo sentaba en el altar, lo sentaba y una vez hasta se cayó del altar. Imagínate tú un padre que pone a un niño de 2 años o menos de 2 años en el altar. Entonces ese era el padre, el amigo, el abuelo. Eso es lo que yo tengo del padre. Y claro, me da mucha nostalgia porque la última vez que lo vi, hace como 2 años, ya no se acordaba de mí. Una vez tuvo un momentito porque yo no sé qué, yo le hice un chiste de las orejas o algo así y me dio una mala palabra. Y cuando me dijo esa mala palabra, yo le dije al que estaba conmigo, le dije, mira, ahí está, ese es él. Ahí está Suazo. Ese es él. Así que por eso no puedo hablar mucho más sin emocionarme, porque es la figura paterna para mí, de padre, de abuelo para mis hijos y de director espiritual, porque te digo, todavía no he encontrado esa figura donde yo pueda abrir ese corazón mío y decirle todas las cosas mías. Oye, un ejemplo, si voy a comprar un bote, le decía, padre, necesito comprar un bote. ¿Y qué sabe el padre de botes y demás? Pero mira, hacía 3 preguntas. ¿Qué va a hacer ese bote? ¿Qué tú vas a hacer con él? ¿Te vas a ir con la familia? ¿Te vas a ir con los amigos a beber ron? ¿O qué vas a hacer? Y finalmente me decía, no, olvídate del bote, eso no te conviene. Y yo, no hay bote. Así que esa es la figura que yo tengo del padre. Y pues le pido a Dios todas las mañanas por él, por su salud. Y básicamente podría estar hablando 2 días del cura, mi cura. Pero yo sé que tenemos limitación de tiempo, así que esa es mi aportación del padre Suazo. De Maggi Balaquide, en el pueblo de Morovis. Entonces ella nos va a relatar cómo fue que conoció al padre Suazo y esa mitad de tantos años a través de su esposo Balaquide. ¿Cómo fue, Maggi? Pues la familia de Suazo son de mi pueblo, somos de aquí de Morovis, pero que ellos se mudaron a Barrio Obrero. Con el tiempo yo me mudé a Barrio Obrero y me enamoré de mi esposo. Yo conocí a mi esposo y entonces pues ahí, cuando da la casualidad que estábamos en la misma parroquia del Carmen, en Barrio Obrero, y ahí fue que lo conocimos. Pero ya cuando yo lo conocí, ya él estaba en el seminario, porque ellos ingresaron al seminario y mi esposo se salió y él estaba en el seminario. Y yo creo que él estaba en Estados Unidos estudiando en esa época. Okay. ¿Y cómo era Suazo en ese tiempo? Siempre, él ha sido siempre una gran persona, es un gran sacerdote, como siempre, como en la parroquia de Carolina, que fue un gran sacerdote. Y como amigo, tremendo. Como amigo. Ella era íntimos amigos, porque mi esposo y él se criaron juntos. Okay. Y era un grupo bien unido. Sí, siempre nos se procuraban, siempre estaban haciendo reuniones y de vez en cuando nos íbamos a comer y se reunían en casa o nos reuníamos en casa de Suazo, en casa de algunos de ellos. Siempre estábamos bien unidos. Las hermanas de él y las amistades siempre eran un grupo bien unido. Pues gracias, Maggi, por este ratito de tu tiempo para hablar un poco más de esa amistad de Suazo y Balaquide. Dios te bendiga. Buenas tardes. Padre Suazo, nosotros hace como 38 o 40 años que lo conocemos. Un gran sacerdote, gran servidor.
enamorado completamente de su profesión, amaba con locura al Señor, a su familia, a sus compañeros sacerdotes, a su comunidad. Siempre lo decía, ¿no? Con mucho orgullo y con mucho de eso. Fue un sacerdote, o es un sacerdote que le fascinaba confesar, un confesor extraordinario. Gracias, Padre Suazo. Disfrutaba mucho los niños, porque yo recuerdo en el colegio preescolar que tenía Torrimar, cómo disfrutaba él de ir a mediodía a darle la comida a esos niños, de jugar con ellos, de dejarlos dormidos. Y con los jóvenes al igual. Él se fascinaba, los hacía a través de su dirección espiritual, íntimos amigos de él. Cuando esos jóvenes se veían en problemas, corrían a donde él a cantarle sus situaciones, y él los ayudaba mucho. Yo también recuerdo mucho lo que el Padre Suazo siempre nos recomendaba. Gracias, Padre Suazo, por ser como eres, y recuerden siempre este mensaje: no dejes que nadie ni nadie te quite la paz. Somos Carlos y Milagros Moreno, de color y de apellido, como nos decía el Padre Suazo. Conocimos a Padre Suazo en 1988, cuando llegamos a la parroquia San Felipe Apóstol, después de haber hecho un cursillo de cristiandad. Desde el primer momento nos atrajo su alegría, su carisma, su espontaneidad. Cuando él iba a pedir algo, y para que nadie se negara, decía: el Espíritu Santo y yo hemos decidido tal cosa. ¿Y quién le dice no al Espíritu Santo? Así nos llamó a formar parte del equipo de dinámicas de matrimonio. Un proyecto hermoso, el cual él amaba mucho y que nos hizo crecer como personas, como cristianos y como pareja. Su entrega, su energía y su entusiasmo fueron claves para que muchas parejas pudieran entender que su matrimonio era entre tres, la pareja y Cristo en medio de ellos. Tenía también un carisma bien especial para atraer a los jóvenes y a los niños, y para el servicio a los más necesitados. Como cuando fue director del albergue de SIDA, en el tiempo en que esa era una enfermedad sumamente contagiosa y mortal. Hoy queremos expresarle nuestro amor, nuestro agradecimiento y nuestros mejores deseos de que Dios derrame muchas bendiciones y mucha salud sobre él. Padre Suazo, lo queremos mucho y gracias por haber sido nuestro párroco, nuestro director espiritual y nuestro amigo. Dios lo bendiga. Nuestro querido Padre Suazo, una persona muy callada, no le encantaba mucho el revolú y el bullicio. Muchas personas pueden pensar que era bien difícil llegar a él. Sin embargo, cuando uno lo buscaba, él siempre se dejaba encontrar. Y era una persona completamente diferente cuando uno lo trataba directamente a él. Él siempre me decía: tus niños, o sea, tus hijos son mis niños. Y era mutuo el cariño, porque mis hijos lo amaban mucho y lo aman muchísimo. Por Padre Suazo llegué yo a San Felipe. Por Padre Suazo permanecí en San Felipe. Y siempre recuerdo cuando me dijo que no perdiera nunca mi alegría. Y efectivamente he seguido siempre alegre gracias a él. Bueno, mi nombre es William Ramos. Llevo aproximadamente 30 años haciendo restauraciones para la iglesia. Y esto se lo debo al Padre Suazo, que me presentó al Padre Jaime Vázquez en la catedral. Y llevo 30 años ya, en el 1991, este año, ya cumplo 30 años. Gracias al Padre Suazo, que fue el que me introdujo a esta profesión. Y además de Padre Suazo, ha sido pasado con la guía espiritual. Y tengo mucho que agradecer. Ay, que muchas cosas yo quisiera decirle al Padre Suazo, pero solamente le voy a decir, porque el tiempo es corto, tengo que agradecerle a Padre Suazo que él siempre ha sido un ser humano tan y tan especial, especialmente en nosotros.
En los momentos más difíciles que nosotros tuvimos. Y él nunca dijo que no en ningún momento, en cualquier hora que fuera, sea la hora que fuera, y siempre estaba ahí en el hospital. Y yo conozco a Suazo porque yo especialmente estuvimos bien cerca de él por muchos años. Yo era la que estaba siempre limpiando la casa parroquial, y en esos momentos pude saber quién es Padre Suazo. En los momentos difíciles, en los momentos de alegría, tengo que agradecer muchas cosas de él. Nos seguiremos amando. Siempre estamos en oración, y que el Señor lo bendiga siempre. Amén. Así sea. Saludos, Padre Suazo. Desde aquí nosotros, Carmen y José Bultrón, para darle un saludo bien cariñoso, con mucho afecto, con mucho significado, verdaderamente de corazón, pensando en todo lo significativo que usted ha sido en nuestras vidas y en la vida de nuestras hijas. Querido Padre, durante muchos años usted nos acompañó, nos dirigió en muchos aspectos de nuestra vida, a nosotros como pareja y a nuestras hijas Cristina y Adriana. Nunca olvidaremos el impacto que tuvo en nuestra familia, las dinámicas de matrimonio que muy bien usted dirigió, que luego nos invitó a ser parte de ese equipo de trabajo, al igual que la participación de nuestras hijas en todas las actividades que usted promovió dentro de esas dinámicas matrimoniales, las dinámicas de jóvenes y otras actividades en la parroquia. En ese núcleo de vida pastoral y parroquial nosotros nos formamos y aprendimos a ser mejores católicos y mejores cristianos. Y también aprendimos a amar al Padre bueno desde la perspectiva que usted nos presentaba. Por eso nos sentimos tan honrados y tan orgullosos de poder sentirnos como parte de esa gran familia que usted formó. Un padre de vanguardia, un padre siempre abierto a las necesidades de sus hijos, de toda la parroquia, de todos nosotros. Y es por eso que nos sentimos muy honrados y muy bendecidos de haberlo tenido en nuestras vidas como nuestro párroco y nuestra guía. Por eso, ¿verdad?, le damos muchas gracias al Padre Bueno, como usted siempre le decía o le dice, y que lo ubique siempre en una posición de bendecirnos y de estar pendientes a nosotros. Gran impacto causó en nuestra familia y en nuestras hijas, ¿verdad? Su transparencia, su sinceridad, su amor, su capacidad de escucharnos y de acompañarnos en todo momento. Así que de corazón y profundamente y muy emocionados por esta oportunidad que se nos ha dado, se lo agradecemos infinitamente, y siempre estará presente en nuestras vidas, está presente en nuestras conversaciones, y los recordamos a menudo con muchas anécdotas de las cosas que pasaron en la iglesia. Muchas gracias y que Dios lo bendiga siempre. Amén. Amén. Te agradecemos, Miguel, que nos hayas hablado de esta manera de Padre Suazo. Sabemos que todos los que estamos en este programa hemos sido tocados directa o indirectamente por Suazo de diferentes maneras y formas. Y claro, no es para menos pues decir que cuánto le debemos a Suazo, ¿verdad? En momentos yo creo que en donde estamos muy dados, digo en general, estoy hablando en general, estamos muy dados como sociedad a solamente hablar de las cosas negativas de los individuos, y más si son consagrados, ¿verdad? Como que ahí la cosa les gusta más, pero nunca se habla de cuando han sido buenos y santos sacerdotes.
pues no han sido hombres consagrados de verdad, de los de verdad. Digo, no es que los demás no lo sean, pero uno que verá que sus hechos, sus palabras, sus acciones lo han demostrado. Y no lo demostraron una vez, dos veces, no, que toda su vida como sacerdote fue de esa manera. Y yo creo que por eso es que es importante no solamente hacer este programa, sino hablar de Suazo de la manera en que la vamos a estar hablando durante todo el programa. Pues ahora le toca el turno al padre Néstor Yulfo Hoffman, que le pusimos como tema sugerido, conoce a sus ovejas y ellas lo conocen a él. Así que, padre, todo suyo. Básicamente, Miguel ha hablado al respecto, ¿verdad? Porque a fin de cuentas, esa historia personal de Miguel con Padre Suazo, pues es de un pastor que conoce a su oveja. O sea, de tal manera que le pueda seguir a Miguel, le pueda decir a Miguel, no te compres el bote. Y Miguel estaba contando eso y me recordó algo de estas cosas que yo había olvidado por completo. Y mientras tú estás diciendo eso, me recordaste algo que me ha dado tanta alegría. Y es que en un momento dado en que yo iba a ir a comprar una motora, yo le pedí chavos prestados a Suazo. Yo le dije, oye, Suazo, me falta tanto para comprarme la motora. Ah, ¿eso es lo que te falta? Fue, los buscó y me los dio. Así que él me dio permiso para correr motora. Eso me da una alegría en este momento. Porque si a ti te dijo que no te compraras el bote, pues a mí por lo menos me dejó comprarme la motora. Pero la verdad es que la relación con Suazo va mucho más allá de eso. Suazo fue mi director espiritual. Además, me da mucha pena hablar esto en pasado, porque Suazo está con nosotros. Simplemente no puede realizar esa función, pero Suazo fue mi director espiritual hasta el último momento en que él pudo dar la absolución. Yo estoy casi convencido de que la última vez que Suazo le dio la absolución a alguien fue a mí. En un momento dado yo lo fui a buscar, todas las semanas lo buscaba para comer, incluso lo buscaba allí al hogar carmelitano. Él, cuando ya la condición de salud va tocándolo cada vez más, la conversación la tuvimos y él me llegó a decir, cuando no te preocupes, Néstor, que cuando ya yo no tenga la capacidad de escucharte, yo te lo voy a decir, porque ya le empezaba a dar trabajo. Y yo había momentos en que iba con él y le decía, mira, me quiero confesar, y él ya no podía decir muchas cosas y yo me confesaba. Y recuerdo y pienso que fue al último que él le dio la absolución, porque cuando él me va a dar la absolución, él ya no puede decir las palabras de la absolución, se le van. Y yo le recordé las palabras de la absolución para que me la pudiera dar. Y yo pues también con esa confianza de que ahí está lo que él menciona muchas veces en las dinámicas de pareja, ¿verdad? La unción sacerdotal con la que él llevaba siempre. Fue mi director espiritual por más de 20 años. Y eso es casi toda mi vida sacerdotal. Y básicamente desde mi cuarto año de ordenado, algo así, estando en un retiro en Aguas Buenas, en ese momento yo coincidimos en el retiro. El retiro, de hecho, ahora se cumple, ahora tenemos nuestro retiro anual, la semana que viene los presbíteros. Y en ese retiro, yo hablando con él, le dije, mira, yo tengo un director espiritual, pero me está dando trabajo conseguirlo por la distancia. Otro santo sacerdote, el padre Mario Mastrangelo, que es extraordinario también. Una gran persona, un amor de persona, un gran sacerdote. Pero tenía dificultades en términos de distancia. Y Suazo me quedaba bien cerca porque yo estaba en San Andrés, en Carolina, en Country Club, y él estaba aquí en Villa Carolina, en San Felipe. Así que a partir de ahí comenzamos un proceso de dirección espiritual, donde yo empiezo visitándolos una vez al mes. Poco después yo le dije, mira, a mí no me resulta una vez al mes, esto tiene que ser más frecuente, así que empezamos cada 2 semanas. Le dije, oye, esto cada 2 semanas, no, para que tú veas lo malo que soy, esto cada 2 semanas no funciona, esto tiene que ser más frecuente, y terminó siendo un encuentro semanal. Yo iba todas las semanas, los miércoles iba a San Felipe, almorzábamos, y yo aprovechaba para hacer dirección espiritual, confesarme y todo, eso era semanalmente. Y lo simpático era que yo iba los miércoles, y los miércoles él lo que hacía era limpiar la nevera, porque a él le traían comida durante la semana, y entonces él lo que hacía era de que lo que había guardado en la nevera lo calentaba y me daba recaliento. Él siempre decía que él no sabía cocinar, pero era experto recalentando, y era verdad, él tenía sus trucos para recalentar la comida.
Y sobre todo yo lo pasaba, parece que la gente no lo sabía de la parroquia porque le llevaban cheesecake, le llevaban flan, le llevaban de todo. Y yo nunca hice esa promesa. Así que cuando llegaba esos miércoles de Cuaresma que yo iba a comer, Suazo me sacaba la comida y después, pues como tenía todos esos postres que le habían llevado, pues entonces él me sacaba a mí los postres para que me los comiera yo. Así que yo cada vez que me comía los postres, yo empezaba: Suazo, este es el mejor flan que te han traído aquí en la vida. Esto está tan rico. Y no podemos citar las cosas que Suazo me decía en esos momentos. Pero fuera de lo anecdótico, Suazo, esa experiencia de papá con Suazo la tiene cualquiera que se sentaba a hablar con él, cualquiera. Eso que Miguel ha dicho muy bien, yo quiero que la gente sepa, los que conocen a Suazo saben que lo que está diciendo Miguel no es exclusivo de él. Hay los elementos exclusivos de relaciones que son más cercanas. Pero Suazo proyectaba esa paternidad amorosa de Dios, que de hecho lo puede ver en cualquiera que aprendió a hablar de Dios escuchando a Suazo. Mis predicaciones cambiaron y Ronnie y yo utilizamos una frase que lo utilizamos con tanta y tanta frecuencia. Yo sé porque yo veo las misas de Ronnie por Facebook, él ve las mías de vez en cuando. Y cuando tenemos que hablar de Dios Padre, siempre decimos el Padre bueno. El Padre bueno. Y eso es aprendido de Suazo. Suazo siempre, siempre, siempre al hablar del Padre decía el Padre bueno, el Padre bueno. Porque el Padre siempre es bueno. Y entonces eso va creando en uno también, te ayuda a ver esa misericordia, ese amor cercano de Dios. Pero lo estás viendo también en la cercanía de Suazo como sacerdote, cómo te acercaba a esa misericordia del Padre. Y esto en todo su ministerio. Suazo, lo dijo Miguel, yo digo exactamente lo mismo. Me inspiró a poder hablar en dirección espiritual con toda la franqueza del mundo. Con toda la franqueza del mundo. Yo me sentaba a hablar con él y le hablaba de mi vida sin problemas ninguno. De lo bueno, de lo malo, de todo, y a fin de cuentas eso es lo que quería. Y si en algún momento no fui claro, y me pasó que en un momento dado no fui totalmente claro, y él se dio cuenta que no fui totalmente claro, eso pasó solamente una vez. Y él me escuchó mis angustias, incluso las angustias que llegaron a mi vida porque no fui totalmente claro con él. Y me orientó, me trató con un cariño espectacular, y después que terminó de tratarme con cariño me dijo: yo te voy a decir una cosa, Néstor, si tienes alguna vez, o sea, si vuelves a tener la tentación de ser deshonesto conmigo en dirección espiritual, yo te voy a pedir de favor que no vengas más. Eso me lo dijo una vez. Yo aprendí la lección inmediatamente, de una vez, porque Suazo también era un papá claro, o sea, no es un papá blandengue, y no es un papá que simplemente te fuera a pasar no, te levantaba de donde fuera, pero de que tú tenías que entender cuál era tu responsabilidad después, pues la tenías que entender también. Suazo era el hombre que te enseñaba a ti que Dios espera por ti. Y eso él lo hacía también porque te confiesas y hablas con él y todo el tiempo es tranquilo, sin ansiedad, con calma. No puedes estar ansioso para trabajar con las cosas, no puedes. Esto no es para trabajarlo con ansiedad, tranquilo, que Dios te ayuda, seguimos con esto, y te va llevando a trabajar con los aspectos de la vida que sean. Y luego, conocedor, una de las cosas que me encantaba, me reventaba y me encantaba ver. Suazo entendía que él tenía unos dones y entendía que había unos que no tenía. Por ejemplo, él decía de sí que él no era un buen predicador. Yo estuve 20 años tratando de que él predicara en una misa de aniversario mía y nunca lo logré. No había forma, no.
Otra cosa que le reventaba a él, otra, que lo felicitaran, que lo aplaudieran. Estar en una mesa y tú decir, aquí está Padre Suazo, un aplauso para Padre Suazo. Eso les reventaba, pero les reventaba. Hoy, nosotros que estamos haciendo este programa tenemos que darle gracias a Dios que Suazo no nos puede contestar. Porque estas cosas a él no le gustan. A él no le gusta que pongan el foco en él, mostrando lo bueno que es él. Pero el problema es que no hay que poner el foco en él, mostrando lo bueno que es él, porque eso él se lo mostraba a su pueblo. Y él demostraba ese amor tremendo. Que conste que la parte que me sugirieron que hablara era de las dinámicas de pareja, no he dicho nada, ya se me acabó el tiempo. Pero en el ejercicio del trabajo con los matrimonios, trabajo que Suazo comenzó en los años 70, estando en Torrimar, y que fue una de sus pasiones toda la vida, trabajar para enseñarle a las parejas a vivir en un estilo de vida acorde al Evangelio. Y al mismo tiempo tener una apertura increíble para trabajar con las circunstancias de cualquier pareja que llegaba a una dinámica, no importaba las circunstancias en la que llegaba esa pareja. Y siempre daba un mensaje que se daba al principio de la dinámica, donde él le pedía a las personas y les decía, por favor, yo les pido que nos den oportunidad que termine la dinámica. No haga juicio sobre esto hasta el final. Déjenos terminar y usted va a ver lo que es esto. Y ese proceso de esa dinámica de pareja ha tocado a tantos, que él se tomó con una seriedad tan y tan grande que cualquier sacerdote que pidiera para su comunidad parroquial una dinámica de parejas tenía que estar dispuesto a comenzar con un proyecto de pastoral. Él no iba por ahí de que cualquiera le dijera, mira, vente para que me des una dinámica aquí en la parroquia. Ah, pues chévere, para allá vamos. Él decía, no. Si tú quieres una dinámica, tú tienes que estar dispuesto a involucrarte en esto, a comenzar con este proyecto y a continuar. Y entonces se convirtió en ese sentido en un fundador de este ministerio para distintos lugares. Y nosotros aquí en Santo Cristo de los Milagros, pues lo hemos heredado y lo heredamos precisamente de San Felipe Apóstol, porque él comenzó en Torrimar. Cuando va a San Felipe, la lleva a San Felipe. San Felipe tenía su equipo de dinámica de parejas. Yo empecé una vez, logré tener una dinámica allí en San Andrés. No pude darle continuidad allá, pero sí, ya aquí en Santo Cristo, ya llevamos como 15 años, 14, 15 años con las dinámicas de pareja. Y igual, comenzó con una dinámica, vino el equipo que trabajaba mayormente personas de allí de San Felipe y nos ayudó a estructurar. Y de ahí en adelante acompañar el proceso de crear nuestro equipo de trabajo que existe todavía y que en este momento estamos en la pausa propia de la pandemia, ¿verdad? Pero seguimos trabajando con la dinámica de parejas. Era realmente impresionante cómo Suazo se metía cuando venía y le daba todo su tiempo y toda su dedicación a esos 2 días de la dinámica de parejas. O sea, y eso es un trabajo agotador. Aquí hemos estado varios en esas tareas y sabemos que eso es un trabajo agotador. Y particularmente hay unos momentos que les corresponden a Padre Suazo. Hay un momento, una charla en la que él tiene que exponer y luego los momentos también en los que tiene que hablar con las confesiones. ¿Qué puedo decir? Que Suazo es un revelador del amor del Padre al 100. O sea, no se le podía quitar nada. Termino diciendo que actualmente, pues claro está, uno sigue con los procesos de vida. Ya cuando no pude continuar con Suazo como director espiritual, pues tuve que buscar un director espiritual. Yo tengo un nuevo director espiritual, también excelente sacerdote, un gran amigo que me ayuda muchísimo. No me veo con la misma frecuencia y regularidad con la que me veía con Suazo. Eso, pues, teníamos esta oportunidad por la cercanía, ¿verdad? Y este hermano sacerdote es casi contemporáneo conmigo, un poco mayor que yo, pero más o menos contemporáneo. Y realiza muy bien su labor y su función.
pero tengo que decir que extraño la paternidad de Suazo. Y básicamente porque entre la diferencia de edad, la manera de comunicarnos pues es distinta. Este hermano y amigo sacerdote, como dije, me trata con misericordia, con cariño y con amor. No es eso, lo hace excelentemente bien. Pero también uno extraña esa ternura particular. Y lo extraño porque también se convirtió en mí para muchas cosas en ejemplo. Así que ahora, pues uno tiene otra función con respecto a él. Pero aspiro un poquito a parecerse a él. Ya me dio, esto me lo acaba de pegar Miguel. Así que deja que Rodney hable ahora para descansar. Un saludo bien grande para mi querido Padre Suazo. Aprovecho la ocasión y la coincidencia de que San Juan Bosco está aquí, ya que su fiesta viene dentro de pocos días. Porque por él realmente fue que yo llegué hasta Suazo. 3 recuerdos en 3 tiempos. Primer tiempo, nuestro encuentro fue en La Habana, Cuba. Él fue enviado de Puerto Rico al Seminario Diocesano de La Habana para sus estudios del Seminario Mayor, y yo estudiaba en el Seminario Menor de los Salesianos, también en La Habana, Cuba. Mi hermano estudiaba en el Seminario Diocesano y yo en el Salesiano, y esa fue la ocasión para que, visitando a mi hermano, yo conociera a Suazo, que fue enviado desde la arquidiócesis de aquí de Puerto Rico a Cuba para sus estudios de Seminario Mayor. Luego de la salida de Cuba nos encontramos aquí en Puerto Rico, una etapa ya de sacerdotes jóvenes, de apostolado, de misión, de amistad, de estar cerca. Gracias, Suazo, por esos años tan bonitos. Y después, en la última etapa, ya el sacerdote párroco en Torrimar, una comunidad en la que compartí mucho, pues allí estaba Suazo y allí nos conocimos mucho y hablamos mucho e interactuamos mucho. Al final le pedí un favor y un servicio para los salesianos. Era dirección espiritual y consejería espiritual con algunos de nuestros jóvenes sacerdotes. Lo hizo muy bien y le hizo mucho bien a algunos hermanos míos, sacerdotes salesianos. Gracias por ese apostolado que tanto bien nos hizo. Dios te bendiga, Suazo, aquí donde quiera que estés, por tu gran bondad. Te quiero. Hola, saludos a todos. Mi nombre es Henry Quiñones, de la parroquia San Felipe Apóstol, desde que era bien pequeño, ya para el 79 más o menos. Yo conocí a Padre Suazo en el 1986, cuando se trepó con un brinquito en el altar y se presentó. Desde entonces tuve ese privilegio grande de poder ser guiado y dirigido espiritualmente por él durante todo mi crecimiento y desarrollo, hasta que ya él casi no podía pronunciar palabras hace unos añitos atrás. ¿Quién es Padre Suazo para mí? Padre Suazo marcó definitivamente mi vida, y él es, como sabemos, psicólogo y de lo bueno, muy bueno. Encima de eso, y más importante aún, es un gran sacerdote. Él tenía la capacidad de escucharte durante minutos largos, sin interrumpirte, para luego bajarte con todo un análisis de tu problemática, pero no sin dejar a un lado la suavidad y la dulzura de un padre, no de un sacerdote, sino de un papa. Padre Suazo podía hasta leer entre líneas y decirte cuál era el verdadero problema que tú tenías y darte ese consejo exacto que necesitabas en determinada ocasión. Y en momentos bien tristes de mi vida, él supo tener la paciencia necesaria para bregar conmigo y ayudarme a no apartarme del camino. En el ámbito personal, Padre Suazo siempre ha sido un fanático del buen comer. Siempre le gustaba tener estos espacios con sus hijos espirituales, dándose un vinito español de vez en cuando con nosotros, ¿no? Escuchando buena música, y todo en el poquito tiempo libre que tenía como sacerdote y párroco de la parroquia donde estuviera, porque siempre lo seguíamos a donde quiera que lo enviaran. Él no estaba de acuerdo con eso, pero aún así nosotros lo seguíamos. Recuerdo que yo tenía en mi teléfono inclusive una lista de dichos y aforismos que él decía en sus direcciones espirituales, algunos en serio y otros jocosos, ¿no? Y en momentos que a veces nos ha tocado ayudar a nosotros, a otras personas, nos encontramos nosotros mismos repitiendo las mismas palabras que él nos decía a nosotros. Definitivamente Padre Suazo es un ser con un carisma y una luz
muy especial, como los hay muy pocos. Y yo me siento bien honrado en este momento de poder contarles, aunque sea solo un poco, de su vida y de todas mis experiencias vividas con él, que son demasiadas. Muchas gracias. Lo primero que yo recuerdo del Padre Suazo cuando llegó a San Felipe fue que me dio las llaves de su Honda Accord nuevo y me pidió que lo guiara hasta el González Padín de Santurce para ir a ver a su hermana, que fue el mismo día en el que conocí a sus hermanas. Una vez salimos del González Padín, él me dio instrucciones de cómo llegar a la parroquia y no se dio cuenta que a donde me estaba llevando era a Guaynabo. Cuando llegamos a Torrimar, se da cuenta, se tira una palabrota de esas de las que nadie sabe que él se tira, y entonces viramos para San Felipe, a quien nos pertenecía ahora. Padre Suazo, recuerdo que cambió la idiosincrasia de la vida comunitaria y de la vida parroquial en San Felipe, y me ayudó a mí mucho en la parte del liderazgo y el trabajo con los jóvenes en la parroquia, sobre todo en la parte de la obra de teatro que se montó una vez él llegó. Hicimos el nacimiento viviente e hicimos la pasión de nuestro Señor Jesucristo, y es algo a lo que yo siempre le voy a agradecer al Padre. El Padre Suazo es una persona que le tenemos mucho cariño aquí en la parroquia San Juan Evangelista en Torrimar. Él fue asignado párroco de aquí de San Juan Evangelista en el 1973 y estuvo 14 años hasta el 1987, que ahí pasó a San Felipe Apóstol en Carolina, y en el 2006 fue asignado nuevamente después de la muerte de Padre Nicanor y estuvo hasta febrero del 2010, que entonces se acogió a la jubilación. Aquí en la parroquia le tenemos mucho cariño al Padre Suazo por todos los trabajos pastorales que hizo, tanto con los jóvenes, con las familias, las diferentes actividades que se realizaban, hasta la pasión que se hacía en el Parque de Torrimar y se llegó hasta transmitir por televisión. En fin, el amor, el cariño que siempre le brindó a esta comunidad parroquial fue bien grande, y los jóvenes lo querían mucho por su carisma, su forma de ser, y siempre lo atesoramos como uno de los párrocos que mantuvo esta comunidad por tanto tiempo, y siempre lo llevamos en nuestro corazón. Hablar del Padre Suazo me da mucho orgullo. Mi nombre es Ricardo Vázquez y conocí al Padre en una dinámica de joven, en eso del 2005. Desde entonces el Padre ha sido para mí un sacerdote, mi guía, mi amigo y mi papá. Hoy día soy quien soy gracias a él, a sus consejos, a sus conocimientos, a sus enseñanzas, las experiencias, incluso los regaños. Aprendí con él a escuchar, pensar y luego hablar o actuar. Compartí con él lo más que le gustaba, que era salir a cenar, ir de viaje, y de hecho aprendí la virtud de eso, el compartir, el conocer cosas nuevas. Con él conocí muchos países, diferentes culturas, pero lo más importante es que me mostró cómo crecer como persona y cómo poder interactuar con un niño o con un gobernador. Recuerdo que siempre me pedí un nieto, y de hecho cuando ocurrió, a él fue el primero que le dimos la noticia. Y de hecho lo más importante de eso es que cuando Diego Sebastián nació para el cumpleaños de él, así que cumplen el mismo día. Padre Suazo ha sido una gran bendición para mi vida y para mi familia, y estoy seguro que mucha gente piensa igual. Dios les bendiga y muchas bendiciones. Y hablando con la honestidad con que él te hablaba. Una vez yo estaba hablando con él y él así de la nada me dice: oye, Héctor, es que tú eres muy duro contigo mismo. O sea, pero fue tan espontáneo su manera de decirlo que a mí hasta en ese momento yo pues me sorprendí y como que dije, espérate, que la cosa va en serio, ¿verdad? Él está atento a lo que yo le estoy diciendo de verdad. Entonces,
lo que iba a comentar era el hecho de que yo creo que Manolo esto no lo sabe, ni posiblemente ni padre Ronnie ni padre Yulfo, pero sí Miguel a lo mejor se acuerda, que yo soy producto de esa dinámica de matrimonio. Inclusive soy producto de dinámica de matrimonio a la altura de que yo me casé en una dinámica de matrimonio. Quien cantó en esa celebración fue Miguel y Nanet. No sé si él se acuerda que fue en una escuela aquí en la sexta extensión. Así que por eso es que yo ahorita decía que todos hemos sido tocados por Suazo, sea desde la dinámica de matrimonio, sea desde esa imagen y esa figura paternal que a fin de cuentas siempre fue paternal con todos, porque todos éramos sus hijos. Él siempre lo mencionaba, que todos eran sus hijos. Y entonces, pues ahora nos toca hablar un poco con padre Rodney y quizás pues quizás esta última parte de la discusión pues sería bien este tiempo, estos últimos años de padre Suazo y cómo Rodney ha sido tan importante en esta parte, especialmente de la enfermedad de Suazo. Con ustedes, padre Rodney Algarín. Bueno, yo soy, como decimos a veces en broma, ¿verdad?, el indigno sucesor del padre Suazo. El padre Suazo, que llegó a cumplir y todavía sigue cumpliendo años de sacerdote, sus 50 años. Me tocó en el 2006 atender la parroquia San Felipe Apóstol. Por lo tanto, padre Suazo nuevamente es trasladado a San Juan Evangelista. ¿Qué deja padre Suazo? Pues el legado de la dinámica de matrimonio, el legado de la dinámica de jóvenes. Y en ese aspecto, él agradeció que cuando llegué, pues yo lo dejara trabajar, acompañar a los jóvenes o a las dinámicas, pero que a la hora de colaborar nunca me pidió por favor que nunca rompiera esas dinámicas. Se ve algo normal, ¿verdad?, el hecho de que se respetara, pero a veces los sacerdotes somos un poquito celosos y queremos acabar con lo bueno que hace el otro. Y eso pues padre Suazo me lo admiró en el sentido de que las dinámicas siguieron. Obviamente los de dinámica de matrimonio pues ya se estaban poniendo mayorcitos algunos, que si me oyen me escocotan, y los de dinámica de jóvenes pues ya eran matrimonios jóvenes. Y esa transición, esa renovación del grupo, entiendo yo que se dio en la parroquia Santo Cristo con parejas más jóvenes. Y allí, pues por el espacio, pues se lleva a cabo mejor esa dinámica. Y los que están de San Felipe siguen ayudando. Cuando padre Suazo se retira, ya oficialmente a 75 años, ahí es donde nuevamente, bueno, aparezco yo en la vida de él. Porque cuando él se retiró, con el primero que él habla es con el padre Néstor. Como padre Néstor se dirige con él, pues hablar de su retiro. Él yo creo que se arrepintió de retirarse. Y por otro lado, cercano a esa fecha, yo lo llamo y le digo, padre Suazo, San Felipe es tu casa. Y desde ahí nos hizo la señal de bendición a padre Néstor y a mí. Y nos dijo, yo los voy a ayudar en lo que ustedes necesiten. Y padre Néstor y yo, pues lo teníamos todos los fines de semana y nos rotábamos. Padre Suazo se iba por la mañana a San Felipe, le tocaba la última misa allá en Santo Cristo, y al revés, si iba en la de la madrugada, le tocaba la de las 12 en San Felipe. Y mantuvimos así esa relación y al padre Suazo activo. Esto es muy importante porque yo crecí con padre Ovidio
Padre Ovidio Ortega, un sacerdote mayor, el que me recibió en el seminario, era mi director espiritual. Y cuando llega Padre Suazo, pues un sacerdote mayor, él quiere mucho a los niños, hasta se sentaba a hablar con los niños, él quiere mucho a los jóvenes, de hecho a muchos le decía mi muchacho, mis hijos, etcétera, pero era algo a lo que yo me resistía, porque yo no lo conozco, y él sin conocerme, pues quería, venga mi muchacho, ¿cómo está mi muchacho? No, padre, yo no soy tu muchacho, yo soy tu compañero sacerdote. Y hasta el último día, yo no soy tu muchacho, yo soy tu hermano sacerdote. Y eso a él le enfadaba. Le enfadaba porque yo era como el único que me resistía a ser el rebelde, su joven, su hijo, etcétera. No, es que tú eres el último hijo que el Señor me ha regalado. Y entonces, en ese aspecto, pues Padre Suazo siguió ejerciendo como sacerdote gracias al Padre Néstor y a San Felipe, y eso nos ayudó mucho en esa etapa. Pero yo le prometí a él y le decía, Padre Suazo, o le decía, no le prometí, Padre Suazo, una de las cosas que a mí me molesta es que nosotros los sacerdotes te llamemos solo cuando te necesitamos para la misa. Pero yo quiero que tú sepas que aquí estamos para que tú vengas a la casa cuando tú quieras. Tú cuentas conmigo. Y ya se volvió entonces, viene la segunda parte que él me dice, vámonos para España, vámonos un mes. Y yo vengo de la Comunidad Sagrado Corazón de Jesús en Canóvana, donde yo no tenía quien me sustituyera y yo tomaba vacaciones de lunes a viernes para poder estar el fin de semana. Suazo, yo no puedo estar un mes afuera, yo no estoy acostumbrado a eso. Aparte, ¿verdad? Ya que él no está yendo, aparte de que yo no lo conocía. ¿Qué voy a yo a salir con Padre Suazo que no lo conozco? Será algo aburrido, decía yo. En eso el Padre Ángel Cueva me dice, mira, viene un sacerdote dominicano, yo voy a estar aquí si quiere, pero lo dice delante de él. Y entonces, y te lo lleva y que te sustituye y te vas con Suazo. Y yo miré a Ángel Cueva mal porque yo no quería viajar. Y Suazo, ajá, ahí está, te lo dije, ahora no tienes excusa. Y Suazo era un muchacho. Una de las cosas que tenía Padre Suazo es que él siendo viejo, nunca se creía viejo. Él se creía un muchacho, él se creía que con 75 años tenía 40. Por lo menos esa primera etapa de su vida que le pude conocer. Viajamos a España, yo conozco, Néstor estudió en España, yo no. Yo conozco España gracias a que compartí 4 años vacaciones con Padre Suazo. Un año visitábamos el norte, otro año el sur, etcétera, etcétera. Y la pasábamos muy bien. Una de las anécdotas es que Suazo es despistado, se desorienta. Bueno, ahora está todo con el Alzheimer, está desorientado por completo, pero se desorientaba. Y una vez, pues, nos fuimos. De hecho, estaba el Padre Alberto, obispo auxiliar, y nos fuimos a ver el museo del Prado por allí. Y tardamos como 3 horas y Suazo no había almorzado nada. Pero había dejado las llaves, la cartera la había dejado dentro de la caja fuerte y lo que tenía era una American Express. Y no tenía moneda para abrir la caja fuerte, ya hay que echarle €1 para abrir la caja fuerte. Y cuando llegamos nos ha dado una mirada. Padre, tengo hambre. Y a Monseñor Alberto se le dice, sí, pero vamos a misa, que es domingo, y comemos después. Y Suazo dice, pero ya yo fui a misa. Vete con Padre Alberto, que parece que la misa es más importante, yo no te quiero escandalizar. Y yo quería quedarme para comer con él porque estaba verde. Y eso fue sobre todo, ya después cuando comió, se le bajó el coraje y entonces ahí dijo la letanía de palabras, ya muerto la risa,
Esto no puedo decir yo tampoco, ninguno de ustedes, pero una letanía de palabras un poquito fuertes del coraje que tenía, pero ya lo decía riéndose, porque Suazo, una de las cosas que no le gustaba es tener coraje con otra persona. Eso no lo dejaba dormir. Así que, y te lo decía. Luego yo creo que yo le llamo que me tocó el final de Padre Suazo en el sentido que yo diría como Pablo, yo como un aborto, pues aparezco de la nada y después del huracán María, que llega, él se lo llevó Vidal, el psicólogo, se lo llevó para Estados Unidos un mes en lo que había electricidad y otras cosas, pero cuando Suazo regresa, ya Suazo no era el mismo, llegó totalmente perdido, no podía bañarse solo, etcétera, y ahí es donde comienza 7 meses que lo tuve en la casa parroquial, donde me tocó el acompañarlo en ese proceso de desorientarse. Tanto es así que a veces yo tenía misa y no llegaban los cuidadores a la parroquia, gente que se ponía de voluntario y decía, padre, mire, no puedo ir a cuidar. Y yo tenía que cancelar misas para poderme quedar con el padre Suazo en la parroquia porque no lo podía dejar solo. Yo pensaba que en la parroquia tanta gente que lo conoce, pues se iba a dedicar a cuidarlo. Pero hay una realidad. Mucha de esa gente que son muy buenas también están pasando por el cuidado de su padre, de su madre, y la población va envejeciendo y me sentí al final impotente y hubo que llevarlo entonces al hogar carmelitano junto con su hermana. Pero el padre Suazo me ayudó a ver la fragilidad de un sacerdotal, el final de un sacerdote. También me hizo sentir como ahí ya hasta beso le daba cuando me decía que yo era su hijo. No quería, pero ya en la vejez sí le daba beso, abrazo. Me tocó bañarlo, me tocó cuidarlo. Muy, muy duro, pero me dio, entiendo yo, una cátedra, esa experiencia de lo que el sacerdote debe ser. Hermano y amigo en todo momento, no solo por el hecho de que si me ayuda o no me ayuda en misa, sino que el sacerdote tiene que estar para el otro siempre, para el otro hermano sacerdote. Hoy le doy gracias a Dios porque soy tutor del padre Suazo. Esos son más compromisos, muchos elementos legales. Los planes médicos no te hacen caso a veces con un poder y para cobrarte son muy rápidos, pero para dar servicio son muy lentos. No menciono ninguno porque la cosa no es criticar, sino la complejidad para cualquier envejeciente, en este caso un sacerdote, que solo en cierto aspecto porque su hermana también necesitaba cuidado. Le doy gracias a Dios por tanta gente que el Señor ha enviado a la vida del padre Suazo. Por ejemplo, yo creo que en algún momento irán a hablar de él, pero cuando padre Suazo estaba ayudándonos a Néstor y a mí, había Guido, es uno de los hijos de Cursillo de Cristiandad, y Guido ayudaba a pagar una cuidadora para que él pudiera darnos el servicio a Padre Néstor o a nuestras parroquias, a Santo Cristo de los Milagros y a San Felipe. O sea que Suazo fue muy querido por esta persona, por Guido, y hoy por hoy yo le estoy agradecido a esta persona porque le permitió a Suazo en esa etapa en que sus hermanas necesitaban cuidado, seguir ejerciendo su ministerio sacerdotal. Así que hoy está en el asilo, Néstor y yo, y ninguno de ustedes lo ha podido ver porque estamos en el distanciamiento desde marzo, no hemos podido verlo físicamente, sí lo hemos visto en fotos. Rosin es otra persona que el Señor ha enviado para que es la cuidadora que tenemos, que la acompaña.
Y yo digo que a Suazo pues no le falta nada. Aunque él me decía que que él quisiera en su vejez estar vivo, pero que si perdía la memoria, no quería pasar esa etapa, ¿verdad? No le hubiera gustado perder la memoria. Sin embargo, perdió la memoria y el Señor lo tiene purificando ahí un poquito. Quizás lo malo que soy yo lo pone a él a purificarlo para que me ayude a mí, a Néstor, a ser más bueno y en algún momento a ser santo. Y que Padre Suazo, en pequeñas cosas, ¿verdad? Le agradezco el compañerismo. Yo creo que era mi amigo de jangueo. Parece difícil, ¿verdad? Un viejo de 80 años con un joven cuando yo era joven. Con otro menos viejo. O sea, no vengan ahora con otro menos viejo. Vamos, no empiecen a sacarse las edades ahora. No vengan a echársela. De hecho, en este aspecto, Néstor tiene razón, porque él tenía hasta más energía que uno mismo. Sí. Bien dispuesto. Hay una misa, hay un enfermo. Cuando Suazo estuvo, me malcrió, porque él me decía: tú tienes mucho trabajo, déjame todos los enfermos a mí. Tú tienes tanto trabajo, déjame las misas de madrugada a mí. Y ahora que él falta, pues ahora levantarme para esa misa de las 5:30 es horrible, porque no me dejó hacer el hábito. Cuando me llama un enfermo, soy más lento porque pongo otras cosas como prioridad. O sea, la ausencia de Padre Suazo se nota, pero es la amistad, es el amigo, es el agradecido. Padre Suazo siempre estaba agradecido, vivió agradecido, y de Néstor, de mi persona y de tanta gente buena. Así que no sé si él era así siempre, pero Padre Suazo, en su genio bien fuerte, ¿verdad? Y en hablar tan claro, una de las cosas que tenía era que se rebajaba y te decía: gracias, perdóname si te ofendí. O sea, él no le molestaba mostrar un rostro como sencillo en ese caparazón. Porque yo le decía: tú eres psicólogo, yo no sé dónde se te fue la psicología, porque cuando tú hablas, le revientas a uno la mente, el corazón y todo, y se echaba arriba. Pero es que tú no aprendes, tú eres terco, me decía. Tú tienes razón, pero no sé dónde está tu psicología. Y así peleábamos. Él hablaba malo, yo aprendí a hablar malo con él, porque yo no decía nada malo, pero lo decía, tú lo asustabas y te decía las letanías. Pero de hecho, tú lo asustabas para que te dijera las letanías. Claro. Punto. Para disfrutar. Explicar con propiedad. Como que le hacía falta. ¿Creen eso de Padre Néstor? Que yo Yo quiero agradecer al Señor la oportunidad de hablar de un hombre que para mí yo considero que es un hombre santo, Padre Suazo. Padre Suazo, una persona que me enseñó cómo amar a las personas sin ponerle condiciones, con siempre, en cualquier momento. El Padre, a cualquier persona que recibía, la recibía con alegría, con afecto, con amor. Expresaba que hace tiempo que no te veo, ¿cómo estás? Ese era el Padre Suazo. Además de esas características en las relaciones con las personas, el Padre Suazo para mí era un hombre bien espiritual. Un hombre que, por lo menos en el tiempo que yo estuve compartiendo con él, tanto en San Juan Evangelista como en San Felipe Apóstol, mostró mucho acercamiento, mucha espiritualidad, mucha relación con el quien él llamaba el Padre Bueno, ese Padre Bueno. Y siempre lo más que nos enseñó, tanto en los ejemplos que él puso, como hacía y se desarrollaba en San Juan Evangelista la Semana Santa, era una semana cargada de mucha espiritualidad. Espiritualidad que trató también de pasársela a los jóvenes, de buscar de ese Padre Bueno, de creer en ese Padre Bueno.
Por lo tanto, yo creo que una de las mayores cosas que yo aprendí de él, gracias al Padre Bueno, fue hacer eso, a tratar de trabajar la espiritualidad. No ser religioso y comulgar todos los días y rezar el rosario todos los días, sino ver lo que significa el amor al prójimo, a los demás, el servicio sobre todo, cómo ayudar a los demás en sus procesos. Y pues eso ha sido parte de mi vida y eso el Padre Suazo me ayudó realmente a crecer. Gracias. Mi nombre es Guido Pierre y me han pedido que reflexione sobre la vida de Padre Suazo y su relación conmigo y mi familia. Yo tuve el privilegio de conocerle a raíz de mi cursillo de cristiandad allá para el 28 de agosto del 69. El Padre fue un instrumento del Señor en ese fin de semana junto al Padre Donald Vega para cambiar por completo mi vida. Él me ayudó en ese momento a establecer las prioridades en mi vida y enfocarme por completo como hijo de Dios, hermano en Cristo y templo vivo del Espíritu Santo. Desde el día que nos conocimos comenzó una amistad que jamás yo he tenido con nadie. Desde ese momento fue mi director espiritual hasta que lo permitió el Señor. También era el director espiritual de mi esposa Angie y de mis hijas, ya en su adultez. Siempre me recibía con mucho amor, comprensión y paz, como él decía, como el Padre Bueno. En los momentos difíciles siempre me decía: Guido, cuando tus rodillas toquen el suelo, tu corazón tocará el cielo. También me decía: al que el Señor ama, lo crucifica. Qué cierto esta frase para el momento que le ha tocado vivir. El Padre Suazo bautizó a mis dos hijas, primero a Lisa María en la parroquia señorial y luego a Melina María en San Juan Evangelista, y siempre ha estado bien presente en toda nuestra familia, compartiendo con nosotros momentos inolvidables y consejos incalculables de mucha sabiduría. He hecho tanto de menos con él las tertulias interminables en los almuerzos mensuales con Padre Alberto y Padre Rodney, en donde era para mí un compartir refrescante, pero más aún un oasis de mucha sabiduría, comprensión y amor con esos maravillosos hijos del Señor. Luego de esos momentos salía lleno de mucha energía para continuar mis tareas, deberes y responsabilidades. Que el Señor siempre bendiga al Padre Suazo y gracias por permitirme ser parte de este reconocimiento. Hacer un video en 2 minutos es un reto grande si se habla de Rafael Suazo Martínez. Para mí, Padre Suazo. Padre Suazo lo conocí cuando tenía 17 para 18 años, empezando en la universidad. Llegó a San Felipe Apóstol como párroco desde Guaynabo y ahí lo conocí. En mis experiencias de vida siempre presente en la familia Urbina, Padre Suazo es miembro de nuestro hogar, es parte de nuestra familia, y para mí le puedo decir que mi abuelo en esta etapa donde se encuentra, pero miembro de mi familia, un director espiritual a número 1, en el sentido de que me enseñó a ver con estos ojos, pero me enseñó a juzgar los eventos con el corazón y a actuar como una hija de Dios. Con su dinámicas de matrimonio transformó nuestra comunidad, transformó la vida de cientos de familias y parejas aquí, empezando con mis padres que estuvieron con él en las primeras en la primera les tocó la dicha de dirigirlas a ellos, pero tuvieron que hacer dinámica primero también con él. Así que eso es una herencia que nos ha dejado ahora en la comunidad donde estamos, que todavía resuena en Santo Cristo. Y pues, ¿qué les digo? Padre Suazo es mi abuelo, es un hombre al que admiro su historia de vida, admiro cómo llegó al sacerdocio, decisiones importantes que tuvo que tomar. Admiro cómo ama a Jesús y cómo esa mirada de Jesús transformó su vida al punto de abrirle paso a él en su caminar como psicólogo y como sacerdote, y cómo llevarnos a nosotros, a la comunidad, a hombres y a mujeres, a niños, a viejos, a acercar el corazón y la vida al amor de Dios.
Hoy día no lo abrazo desde marzo con esto de la pandemia, pero he tenido la dicha de verlo, de visitarlo, de acercarme a él y de decirle: viejo, soy yo la que vine a verte. Inesperado para él, y en el primer momento que lo hice, cuando se mudó a este hogar, cambió su mirada y me dice: Lali, lo único que hacía era agarrarme la mano. En ese momento todavía podía verbalizar algunas cosas, pero siempre me aguanta la mano cada vez que voy y me le acerco. Ya las últimas veces en otra etapa, en otra postura, pero siempre la integridad de ese ser que consagra al Señor, nos acerca al Señor y nos enseña que ese Cristo, Eucaristía, que se consagra cuando vamos a misa, nos haga vinculante a los demás, no puede ser exclusivo para nosotros. Así que ese es el Rafael Suazo que yo conozco, al que amo, al que es parte de mi familia. Estoy loca por darle un abrazo y un apretón, y por el que pido todos los días al Señor para que su experiencia de vida, su sacerdocio, no se vaya en esta etapa donde él se encuentra, sino se impregne en otras vidas que puedan conocer a través de este video, no solo de la historia de los Urbinas, sino de muchos otros a los que él también ha impactado. Así que gracias, Manolo, te amo por la oportunidad. Bueno. Cuando pienso en Padre Suazo, lo veo como un extraordinario ser humano, revestido de alba y casulla, sus vestiduras sacerdotales, y siempre listo para cumplir la misión que el Padre Bueno le encomendó. Escuchó la llamada, dijo sí y ya no miró hacia atrás. Padre Suazo ejerció su ministerio sacerdotal en nuestra comunidad durante 19 años y durante todo ese tiempo fue totalmente accesible a las necesidades materiales, emocionales y espirituales de su comunidad. Un día me preguntó si podía ayudarle un poco en la oficina porque la persona que hacía ese trabajo no podía seguir por razones personales. Esa experiencia me ayudó a hacer conciencia del enorme trabajo que tienen los sacerdotes, donde muchas de sus responsabilidades pasan por debajo del radar de la gente. Ahí lo vi atender a cada persona que venía a dirección espiritual y dedicarle todo el tiempo y toda la atención, sin ninguna interrupción. No celulares, no llamadas, no tocarle a la puerta. Ese tiempo era para escuchar y tratar de ayudar a quien venía buscando alivio para sus situaciones. Su amor y su atención y sus cuidados por los jóvenes, por los niños y por los matrimonios era muy grande. Y sé que ese amor y esos cuidados dieron muchos frutos. A muchos jóvenes ayudó con sus consejos, presencia y perseverancia. Las dinámicas de juventud fueron parte de la experiencia de crecimiento de todos los jóvenes de San Felipe Apóstol y de muchas otras comunidades y hasta fuera de Puerto Rico. E igual las dinámicas de matrimonio. Si me preguntaran qué aprendí de Padre Suazo, tendría que decir muchas cosas. Quiero mencionar solo algunas. Aprendí a no hacer juicios. Un día una situación que vi me incomodó un poco y fui a preguntarle y me dijo: Carmen, no hagas juicios. Aunque todo parezca darte la razón, no hagas juicios. Déjalo a Dios. Aprendí a no creerme Dios. En una dirección espiritual le hablé de mi frustración porque oraba por algo y no se daba y me dio: Carmen Cintrón, tú no eres Dios. Sigue orando que Dios obrará en su tiempo. Aprendí su amor por la Eucaristía. Cada celebración eucarística era una fiesta en la que ponía su alma, especialmente en la consagración. Que Dios bendiga a Padre Rafael Suazo. Quiero enviarle un saludo del hondón de mi corazón a Padre Suazo. La primera vez que le digo Padre Suazo, siempre es Suazo. La historia del mundo, como la humanidad, digo un escritor que está envuelta en los abrazos y en los besos de Dios. Suazo hizo realidad eso que dice ese escritor como sacerdote.
porque nunca fue un sacerdote, fue un sacerdote amigo. Y así que siempre yo lo veo, mi amigo Suazo. Y fue amigo mío, y fue amigo de toda mi familia, de mis hijos y de Nidia. A Suazo yo le tengo que agradecer mucho, primeramente porque fue uno de mis directores espirituales. Y Padre Suazo yo lo considero uno de los mejores sacerdotes directores espirituales. Y yo creo que la comunidad también, gran mayoría de la comunidad también lo tiene que ver de esa forma. Fue un gran director espiritual. Suazo tenía unas características que yo siempre las alabo y las tengo siempre en mente. Lo primero era que tenía el don de escuchar. Suazo tenía el don de escuchar. Suazo, cuando uno iba a una dirección espiritual o iba a una confesión, escuchaba. No decía absolutamente nada, hasta el momento que le tocaba decir lo que tenía que decir. Y la otra característica que tenía Suazo era que siempre señalaba lo que tenía que señalar, pero nunca perdía la ternura de Dios al hacer el señalamiento. Yo tuve momentos de dirección de espiritual difíciles con él, y esa ternura yo la viví. Nunca puso distancia entre el sacerdote y el feligres. Nunca. Suazo siempre era, yo me atrevo a decir esto, quizás no te lo había dicho, pero era amigo primero y luego sacerdote. Y así es que yo siempre lo he visto. Fue mi amigo sacerdote. Suazo fue un soñador, un sembrador, un forjador de comunidad. Yo creo que los 19 años que estuvo Suazo en San Felipe Apóstoles, la comunidad le debe mucho, porque sembró, forjó y soñó, creó la comunidad. Y son muchos los matrimonios que a Suazo le deben. Son muchas la juventud que a Suazo le debe. Son muchas las personas que inclusive no eran de la comunidad que le deben agradecimiento a Suazo. Y por eso yo, cuando él me pidió que compusiera unas canciones, que las compuse para un Jueves Santo, le compuse una canción que se llama Jornalero del Señor. Y el coro de esa canción dice eso: fuiste combatiente, fuiste soñador, fuiste forjador y fuiste jornalero del Señor. Ese es mi pensar para Suazo. Lo amo mucho y lo amaré siempre, porque me guió y me dijo las cosas que tenía que decirme cuando me las tenía que decir, pero siempre con la ternura de Dios. Que Dios me lo acompañe siempre, que Dios me lo ayude en su enfermedad, y el día que parta, yo sé que Suazo tiene la entrada libre hacia el cielo. Que Dios lo bendiga. Tony, permíteme un segundo, porque yo creo que es oportuno que reflexionemos al pensar en estas cosas, reflexionemos en algunos puntos importantes, sobre todo cuando el sacerdote llega a esta etapa de la vida en la que está Suazo, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros en este momento pues sabemos que Suazo, Dios todavía lo tiene con nosotros, lo queremos y lo amamos igual. Cómo él realiza su sacerdocio, su ministerio con respecto a nosotros, eso es lo que ha cambiado, porque él está ahí. Él sigue siendo el ungido del Señor y está ahí. Cuando estaba pensando en esta oportunidad que íbamos a tener para compartir, sí pensé en algunas cosas que viendo esta etapa de la vida de Suazo, precisamente porque estamos haciendo este programa y Suazo no se ha muerto, él está vivo. Pero precisamente porque estamos haciendo esto ahora, estuve pensando en varias cosas. Una de ellas,
Miguel sabe que cuando se ponga más viejo, y estoy hablando de este Miguel que está con nosotros, cuando se ponga más viejo, pues tiene toda esa retragida de hijos que alguno por lo menos lo va a peinar, si todavía le queda pelo en ese momento. A 7. Así que alguno le va a dar la vuelta, alguno va a velar por él. Suazo trabajó incansablemente y nosotros vimos la etapa en que entró allí al hogar. Nosotros lo visitábamos y para mí, quiero que sepan que pues si ya que me atendió, esto es una obligación de aquel que me atendió, entonces yo por una vez en semana lo iba a visitar, Ronnie también iba con cierta frecuencia, mientras pude sacarlo del hogar, lo llevaba una vez, lo sacaba del hogar para llevarlo a comer, pero ya llegó un momento en que simplemente su condición física no lo permitía. Pero lo que notamos fue que las personas que le visitan, eso fue disminuyendo. Eso fue disminuyendo. No solo eso, sino que hay personas que te dicen, es que me da pena verlo así, es que me da sentimiento verlo así, es que me da... esa parte es dolorosa, porque en este momento uno podría pensar que él no nos reconoce, pero eso quiere decir que él no puede experimentar el cariño que alguien le está dando, el amor que él le está dando. Qué fácil y cómo se nos llena la boca diciendo qué padre fue Suazo. ¿Dónde están sus hijos ahora? Porque, y entiendo que en este momento todos tenemos una excusa, que es la pandemia. Esto es terrible, lo acaba de decir Ronnie. Nosotros no vemos a Suazo desde marzo, desde el cierre. Y luego no lo vemos porque es muy estricto el hogar. Ahora los vacunarán y probablemente al vacunarles, pues entonces haya la posibilidad de irlo a visitar y Dios quiera que sea pronto. Porque una de mis angustias durante todo este año es que se nos vaya sin haberlo podido ir a ver. Pero debemos pensar, al conocer el caso de Suazo, yo creo que y los que vean este programa y si pudiéramos transmitir este mensaje a otros, pensar en la labor de aquellos presbíteros que dan la vida por nosotros, que llegan a la vejez y no tienen esas personas alrededor, no tienen esa familia alrededor, que vayan a estar pendientes y que por lo tanto aquellos que en algún momento dado pueden decir nosotros nos sentimos sus hijos, pues poder experimentar en nosotros como que esa necesidad de tenderles la mano. En una ocasión, Ronnie maravillosamente ha trabajado con Suazo para muchas de estas circunstancias. Después del huracán se estuvo quedando ahí en la casa, ya lo mencionó muy bien Ronnie. Y yo vi lo que Ronnie hacía. Y Suazo, mientras tanto, pues venía aquí a la parroquia, iba allá, o sea que eran estos tiempos donde ya Ronnie estaba bregando con ciertas cosas administrativas de la vida de Suazo. Y él seguía entre las dos parroquias. Y en un momento dado, yo estoy en una conversación con Suazo y yo le digo a Suazo, la verdad es que Ronnie se faja un montón. Y yo admiro a Ronnie por todo lo que Ronnie hace por ti. Y a mí me da pena que yo no hago ni la mitad de lo que Ronnie hace por ti. Y Suazo, este es el Suazo viejo que ya está lento, que ya tiene dificultad, me dice, Néstor, no te preocupes, yo nunca me he sentido menos amado por ti. Vas a hacer llorar otra vez. Se acabó el asunto. O sea, él te sacaba esa espada que de momento te cogía y te daba dos palabras que tú hacías. Gracias, ok, ya. Y son, pues no es el hombre del que vamos a recordar los sermones. Es el hombre del que vamos a recordar sus frases. Le vamos a recordar hablar del Padre Bueno. Le vamos a recordar, como nos decía hace un ratito Héctor, cuando decía, nadie te quita la paz, tú la pierdes. ¿Quién que habló con Suazo no recuerda esa frase del nadie te quita la paz, tú la pierdes? Y cómo él insistía en que tú buscaras todo el tiempo tu paz en esa relación con el Padre Bueno. Esas
frases específicas son las que se van a quedar en el corazón de nosotros. Y todos nosotros tenemos una gran responsabilidad con él, pero no solamente con él. Hoy tenemos que ver que tenemos una gran responsabilidad con todos nuestros hermanos, padres, sacerdotes mayores, que terminan precisamente en Puerto Rico. Todavía no se ha desarrollado una manera eficaz para trabajar con el sacerdote anciano. Y de eso es tema para otro programa. Pero mientras tanto, si usted conoce a ese hermano presbítero, pues sabe que está en algún lugar, cuando pase esta pandemia, lo más seguro está en el Carmelitano, y si no está en el Carmelitano, está en el hogar de Puerta de Tierra, o está allá frente al santuario, en el hogar allá, que son básicamente los lugares donde están nuestros hermanos sacerdotes. Y no está mal uno de manera fija, ni siquiera déjame ver si lo voy a ver una vez, no. Oye, yo una vez al mes, cada 2 semanas, tengo que pasar 15 minutos, voy a pasar por allá a decirle hola. Y entonces muéstrele a ese hombre que se gastó, como la primera frase que nos leyeron al principio del Papa Francisco, que este hombre que se gastó y que quemó su vida por el pueblo santo de Dios, en este momento, experimentando ese amor, pues pueda saber que eso que hizo dio resultado. Nosotros lo sabemos, pero lo que queremos es que él lo sepa. Que él lo sepa, de tal manera que esta etapa que es tan dura, pues se le haga menos dura. Y si no te reconoce, no importa, porque lo que tú tienes que acordarte es que el Padre Bueno sí reconoce que tú estás yendo a verlo. Y eso sí nos tiene que importar. Claro, es lo que yo decía a él. Él no se acordará de mí, pero yo me acuerdo muy bien de él. Y eso sí que no me voy a olvidar. Y aprovecho para hacer eco de tus palabras, Rodney, y tú lo dijiste en algún momento, como que eras el último hijo. El cura, en todos estos 50 o y pico de años que ha tenido de sacerdote, ha tenido muchos hijos. Ha tenido muchos hijos y él es muy close a sus hijos. Y tú eres un hijo muy querido, pero muy querido de él. Igual que Néstor. O sea que, y esa palabra me la trajiste, esa de mi muchacho, es eso, así como se le expresa de ustedes. Porque la verdad que le tiene a ustedes, hermanos sacerdotes, pero sus muchachos, son sus muchachos. Y yo te puedo decir de las conversaciones de él, o sea, que cuando me hablaba de ustedes era un papá hablando de sus nenes, ¿sabes? Así que, bueno. La realidad es que hemos tomado este tiempo para hablar de la vida de Suazo. Quizá a ese Suazo que verdad que muy pocos a lo mejor o no conocen o se ha olvidado de cómo realmente era Suazo en esa relación con otros, ¿verdad? Más allá de ese elemento de ser sacerdote, ¿verdad? Cuando era amigo, era consejero, era quizás aquel que te daba un jalón de oreja a tiempo, ¿verdad? Te decía, espérate, que por ahí no es que debes ir. Pero la realidad es que hay dos elementos que siempre, ahí hay unos cuantos escritos sobre eso, pero la soledad sacerdotal existe. Llega un punto, ¿verdad?, en que cuando ya toda la feligresía se va de un domingo, ¿qué te queda, verdad? Especialmente cuando ya, pues, a lo mejor no tienes toda tu familia. En el caso de Suazo, pues ¿quién quedaba, verdad? Sus hermanas, los feligreses eran los que quedaban, pero después quedaba él solo ahí en la parroquia, ¿no? Decía el domingo por la tarde, decía él, el domingo por la tarde. Esa era la palabra que él usaba. Cuando todo el mundo se iba, ¿verdad? Entonces, y esa es la realidad de muchos de nuestros presbíteros en la actualidad. O sea, eso no es solamente un sentimiento quizás de Suazo, sino de muchos de los hermanos presbíteros que están ahora mismo trabajando ardientemente por el pueblo de Dios. Quisiera, Manolo, aunque tú no estabas dentro de la guía de sugerencias, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué nos puedes decir de Padre Suazo, verdad? No, la seca, la meca y la tuntuneca. Sí, bueno. Acuérdense que Suazo tenía solamente 2 hijos negros, es Manolo y yo. Bueno, después de oír a estos sacerdotes, oír a Miguel, hay que decir que Padre Suazo se pasó haciendo el bien. Y me incluyo porque yo recuerdo
mi llegada a San Felipe hace unos 28 años atrás. Yo no estaba casado por la iglesia. Y yo llego a la misa y el padre estaba buscando voluntario para servir en la iglesia. Y yo alzo la mano, padre, yo lo que sé es tocar conga. Y en esos momentos Miguel necesitaba, creo que un conguero. Pues mira, aquí hace falta un conguero. Y me cogió la gran familia de Dios a tocar conga. Después de eso, me querían subir a cursillo. Tommy, Miguel, Josian, ese grupito, Carlos de León, Eliezer, pero yo no estaba casado por la iglesia. ¿Qué mafia? Y para eso resolvemos. El sábado te voy a casar, buscar los papeles, y el sábado me casó, así fue, y yo subí a cursillo. Después necesitaban ministro. Mira, te voy a hablar contigo. Y el resto es historia. Ese es el Suazo. Que tú no tenías que hacer nada, él te miraba esa mirada de amigo. Y tuve el placer de poder compartir esas últimas misas de las 5 de la mañana que me tocaba ir a buscarlo al apartamento, cuando ya se olvidaba lo de la misa, yo tenía que estar señalando, padre, aquí. Y él me miraba con esa acción de gracia, dándome las gracias. Pero, como dijo Néstor, nos chupamos hasta el cabo, ahora nos toca, mira, darle la vuelta. No solamente a los sacerdotes, a nosotros también los feligreses, que pudimos compartir con él, darle su visita. Héctor. Y una rápida, antes que se me olvide. Sí, el abrazo. Yo me acuerdo que cuando el cura me dio el primer abrazo, yo me sentí como, espérate, ¿sabes? Como que yo no era de estar abrazando, hombre. Eso no era para mí, no. Y ahora yo me he vuelto un abrazador. De hecho, ahora después de la pandemia, ahora imagínate. El abrazo de oso, como decía él. El abrazo de oso. Pero ahora en la pandemia es una cosa que me siento como un pez fuera del agua. Pero eso fue gracias al cura. Eso de un abrazo de una persona que sencillamente, pues, oye, de la iglesia y ya, pero ¿y quién es? Bueno, el cura. Eso es el cura. De hecho, simplemente que agradezco a Manolo que haya mencionado el aspecto de cursillo de cristiandad. Porque Suazo también fue de los pioneros en el movimiento de cursillo de cristiandad y fue de los primeros directores espirituales del movimiento de cursillo de cristiandad y llevó a muchos y trabajó con muchos a través de cursillo de cristiandad, que agradezco que Manolo haya recordado ese aspecto. Yo trabajé con él más la parte de las dinámicas de pareja, pero antes que eso, Suazo fue fuerte también colaborador con cursillo de cristiandad. Con Quique Rivera ya. Sí, inclusive si fuéramos a sacar hacer todo el historial de Padre Suazo, pues también tendremos que tocar esa parte del albergue de SIDA, en donde él fue director del mismo y donde él allí, ¿verdad? Mostró ese rostro del Padre bueno que él tanto hablaba a todos aquellos que pasaron por el albergue. El albergue, para los que no conocieron el albergue Santo Cristo de la Salud, el albergue para pacientes terminales del SIDA. Correcto. En el momento donde el SIDA arrasaba y mataba a la gente, era una enfermedad mortal. Decirte a ti que tenías SIDA era sinónimo de muerte, que te ibas a morir. Y allí iban a parar aquellos que eran rechazados por la familia, que nadie les quería. Y la única función del lugar era acompañar a las personas a tener una muerte digna. Toda clase no se preguntaba, toda clase de personas llegaban allí. Y recuerdo también que los dos sacerdotes que acompañaban de cerca el albergue, como director espiritual y como administrador, Suazo, y Padre Mario Mastrangelo, que también iba al albergue. Así que vemos a este Padre Suazo que, como nos dijo muy bien Padre Néstor, nos dijo que se sacrificó y fue desgastándose por el Evangelio. Qué bueno que hemos tenido la oportunidad y hemos tenido el privilegio de poder haber conocido un ser humano que le dijo que sí a Dios cuando muy bien pudo haberse ganado la vida de otra manera, ¿verdad? Como habíamos dicho, como un profesional como psicólogo, se pudo haber tenido una vida mucho más remunerada si lo fuéramos a utilizar el concepto, ¿verdad?, económico. Sin embargo, decidió darle sí al Señor y el Señor les regaló no solamente hijos, sino que les regaló hijas, les regaló nietos,
le ha regalado todo un pueblo de Dios que lo ha amado de la misma manera o quizás más que mucho de lo que él mismo en este momento pudiera reconocernos, pero yo sé que en el corazón de Suazo todavía él sabe que mucha gente lo ama, que mucha gente se preocupa por él o por lo menos ora por él diariamente en este proceso tan duro que le ha tocado vivir y que no estamos exentos ninguno de los que estamos aquí, ni ningún familiar nuestro está exento de eso. Ahora pedimos a Dios que no, así no sea, pero no estamos exentos. Es una realidad que nos ha tocado vivir en esta gran parte de final del siglo XX y principio del siglo XXI, ¿verdad? Estas enfermedades que todavía aún están tratando de buscar cómo solucionarlas o cómo por lo menos menguarlas un poco. Sin embargo, algo que me gustaría que nos acordáramos es que Padre Suazo, cuando llegó a ir a la cárcel y confesar muchos confinados, fue bien querido allí, también en la cárcel, pero cuando ya su mente empezó a desgastarse un poco, siempre me recuerdo que a lo mejor no se olvidaba a lo mejor de quién era uno o de qué había hecho hace 5 minutos atrás. Lo que nunca se olvidaba era que era sacerdote. Nunca se olvidaba y posiblemente todavía sigue acordándose de su ministerio, de su vocación sacerdotal. Y yo creo que eso es importante para que todos los recordemos, ¿verdad? Que cuando veamos a nuestros sacerdotes, los querramos, protejamos a nuestros sacerdotes, busquemos que ellos también puedan sentir ese amor de Dios, ¿verdad? Porque siempre somos dados a que nos den, denos a nosotros, pero a veces para dar se nos hace muy difícil. El reverendo diácono Manuel. Le damos las gracias a nuestro invitado, un invitado sumamente especial en la vida de Suazo. Así que en estos momentos le pedimos que tanto como Padre Ronnie como Yulso nos den la bendición para terminar este programa. Ronnie, que es el próximo vicario general. Soy un profeta en el desierto. No lo dudes. No te voto de la iglesia porque como no hay puerta, pues puedes entrar como quieras por cualquier lado. Te tienes que arrepentir de lo que dijiste. Pues nada, le damos gracias a ustedes, ¿verdad? Porque este programa es sobre todo recordar un legado y recordemos que un sacerdote no es uno, sino que lo bueno de un sacerdote habla bien de todos los sacerdotes y eso pues nos alegra el que ustedes hayan hecho este programa y le doy gracias por eso porque es hablar bien del sacerdocio en sí mismo que es Jesús, pero en nosotros se hace presente. Gracias te damos, Señor, por la vida, te damos gracias por nuestra vocación, nuestras vocaciones, a los que nos ha llamado, a cada uno de los que aquí estamos. Te pedimos por nuestras familias, pero así también te encomendamos a tantas familias que en este distanciamiento por medio de la pandemia no han podido ver, visitar a su ser querido. Igual te encomendamos al Padre Suazo y a su hermana Gloria en la égida para que puedan en esta última etapa de su vida recibir todo el cariño de quienes les cuidan, pero también de nosotros desde la oración y lo que falte de aquí en adelante. Gracias por la oportunidad porque nos dejas amar y amando también aprendemos a reconocer tu presencia. Gracias por el Padre Néstor que ha estado también mano a mano en este proyecto. Yo solo no puedo. A los diáconos, Manovino Jaramillo, a Héctor, a Miguel y a tantos hijos que ha tenido el Padre, hijos espirituales que ha tenido el Padre Suazo, porque eso da sentido al ministerio. Nunca nos has dejado solos, Señor, y a tus manos encomendamos siempre el corazón de este hermano sacerdote, que una vez tuvo el detalle de recibir el honor de ser monseñor, pero lo más bonito que él tenía era esa paternidad, pero con una ternura de abuelo. Que Dios nos bendiga siempre y que a los que nos ven
pues nos dé la sensibilidad de amarnos, pero en la práctica de sacrificarnos por los demás. Nuestros padres, nuestros seres queridos, son sacrificios que valen la pena. Que Dios nos bendiga hoy siempre en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pocas primaveras habían pasado cuando recibiste aquella invitación. Deja lo que tienes, súbete a la barca, boga mar adentro y echa la red. No lleves alforja, solo lo que tienes. Camina deprisa y no mires atrás. Empuña el arado y surca la tierra. Lanza la semilla que ha de germinar. Pescador, sembrador, caminante y soñador, combatiente y forjador, jornalero del Señor. Y cuando la barca en su frío de invierno reclame tu vida y tengas que marchar, y el Señor te espere en la puerta estrecha, boleto de entrada tú tengas que dar. Dile que aquí abajo hay gente contenta, tullidos que ahora pueden caminar, ciegos que ahora ven, sordos que ahora escuchan. Ese es el boleto que puedes mostrar. Pescador, sembrador, caminante y soñador, combatiente y forjador, jornalero del Señor. Dile que hay uniones solidificadas, jóvenes alegres que saben reír, viejos y muchachos cogidos del brazo, enfermos con gozo que saben morir. Dile que se aman los que antes se odiaban, que a muchos hogares les llegó la paz. Señor, te pregunto si no es suficiente para entrar al cielo